actividades más extremas del mundo. Estás construyendo un juguete gigante. Un juguete. Un rompecabezas infernal. Esta es la parte difícil. Más de 200 toneladas de acero. Solo hay 4 como esta en todo el mundo. Y el trabajo más duro solo puede hacerse a mano. ¿Cómo demonios vamos a montar eso? Todas las partes no se hacen solo en una fábrica, sino en 2. En 2 países, con medio mundo de distancia entre ellos. Agárrense. Va a ser un viaje muy movido. Megafactorías. Montaña rusa extrema. 360 metros de pura adrenalina. Alturas angustiosas. Bajadas de infarto. Fuerzas G llevadas al extremo. Y por si fuera poco, hay que hacerlo 2 veces. En mi opinión, es el producto más escalofriante que construimos. Estamos especializados en este campo y hacemos todo desde el concepto, los diseños, I+D, hasta la revisión. Somos únicos. Entren en la megafactoría Vekoma Rijts en Vlodrop, Países Bajos. Y descubran lo que se necesita para crear terror en estado puro. En forma de un gigantesco boomerang invertido. Desde sus inmensas torres, hasta el innovador modo de llegar hasta ellas. Desde sus modernos vagones, hasta su recorrido de vértigo. Una atracción no apta para personas que sufren del corazón o del estómago. Y nadie lo sabe mejor que el hombre que la creó. Estás construyendo un juguete gigante. Uno de los ingenieros principales de la compañía, Stefan Holman, se gana la vida creando el miedo con el que disfruta la gente. Te sientes como si estuvieras en un reactor caza. Se crea una sensación que no se consigue en ninguna otra parte. No existe ningún simulador de juego ni nada parecido que proporcione la experiencia que se obtiene en una montaña rusa. En todo el mundo solo hay 4 de estas. La quinta está a punto de ser construida para el parque de atracciones Jinjiang en Shanghái, China. Donde los desafíos de su construcción provocan tantas náuseas como su recorrido. Para empezar, los diseñadores tienen que encajar su nueva montaña rusa en un solar diminuto en medio del parque. La ubicación en Shanghái plantea el siguiente reto. Los diseñadores tienen que tener en cuenta los tifones y los terremotos. La seguridad plantea el tercer reto. Diseñar una atracción que dé miedo, pero que no provoque daños. La distancia es el cuarto reto. Construir una montaña rusa en los Países Bajos y trasladarla a China no es una opción. Solo las vías tienen 260 toneladas de acero separadas en 37 segmentos enormes. Demasiado caro para transportarlo. Los diseñadores holandeses tienen que salvar el enorme abismo cultural con los ingenieros chinos que construirán las vías.
Aquí, en Xiamen, a 1600 kilómetros de Shanghái, pero a tiro de piedra comparado con los Países Bajos. Esto es Vekoma Rides, China, una de las principales fábricas de montañas rusas del país. Estos trabajadores del acero son expertos en la fabricación de montañas rusas. Pero cada atracción tiene sus propios desafíos. Bajo la supervisión del equipo holandés, llevarán a cabo hazañas sobrehumanas con acero, como enseguida veremos. En total, estos ingenieros tienen que construir más de 300 metros de carriles. La sola organización de la logística supone un quebradero de cabeza. Planificar la producción, calcular la mano de obra, organizar el equipo y asegurarse de que todas las piezas encajan en el momento preciso. La parte más difícil en la construcción de una montaña rusa radica en las vías. Cada parte tiene que encajar a la perfección. Y en esta atracción, la complicación es mayor. El boomerang gigante invertido es la segunda generación de otra montaña rusa creada por Vekoma Rides. El boomerang original. Esta empresa ha construido más de 40 boomerang en todo el mundo. Es la atracción de más éxito en la historia de la construcción de montañas rusas. Pero un cliente quería añadir un elemento más. Me dijo algo así como: quiero una nueva atracción basada en el boomerang, pero que sea más espectacular. Tienes que inventarte algo. Stefan ideó mucho más que algo. Ya tengo muchas atracciones en las que la gente va sentada sobre los carriles. ¿No puedes hacer algo que vaya invertido? Observando esta parte del material, la torre, pensé, vale, es vertical, no necesita mucho espacio y quizás podamos ingeniar algo para esto, pero claro, estamos limitados por las normas de seguridad. La seguridad es la prioridad principal y lo que a menudo destruye la idea. Para los diseñadores, la tarea primordial es llevar el miedo al límite, sin sobrepasar la frontera de la seguridad. Tenemos que ser creativos para respetar la seguridad y al mismo tiempo hacer que sea algo espectacular. Y lo es. La atracción que concibió, el boomerang gigante invertido, es una de las montañas rusas más emocionantes que existen. Solo hay 4 en todo el mundo. La de Shanghái será la quinta. Desde lo alto de la torre número 1 hay una caída de 60 metros. Se pasa a toda velocidad por el Cobra Roll. Se gira por el looping. Y se extiende a la torre número 2. Y se vuelve a hacer todo el recorrido. Esta vez, marcha atrás. Las emociones se multiplican al pasar de estar parado a una velocidad trepidante en pocos segundos. En el boomerang gigante invertido se alcanza una velocidad de 26,2 metros por segundo, que son unos 100 kilómetros por hora. En esta atracción se completan 600 metros de recorrido, en los que se va 3 veces hacia adelante y boca abajo, un total de 6 veces que, teniendo en cuenta la poca longitud del recorrido, hace que sea la atracción más intensa que existe actualmente. Crear esta explosión de adrenalina en el menor tiempo posible obligó a Stefan a utilizar un elemento ingenioso: el Cobra Roll, que consiste en medio looping, seguido de una parte en forma de hélice y que acaba en medio looping otra vez. Parece muy sencillo, hasta que se recorre boca abajo. Así es como acabó siendo el boomerang gigante invertido. En vez de hacer el recorrido sobre los raíles, el tren circula por debajo de ellos, dándole la vuelta por completo a la atracción. Eso creó muchos quebraderos de cabeza entre los ingenieros. ¿Cómo demonios vamos a montar eso? De vuelta
vuelta en Xiamen. Este desconcertante diseño pondrá a prueba también a los trabajadores que tienen que construirlo. Para forjar esta montaña rusa hacen falta 720 toneladas de acero bruto. Y eso solo para las vías y las columnas. El peso total de este monstruo alcanza las 875 toneladas. A continuación viene un trabajo para Superman: doblar el acero que forma las vías. Para cada montaña rusa hay que montar diferentes ángulos, curvas y radios. Cada curva consta de transiciones a la siguiente curva. Esta máquina comienza el proceso de doblado. Los tubos de acero se colocan entre estos rodillos y la máquina se pone en funcionamiento, moldeándolos lentamente y dándoles forma. El proceso se controla constantemente para que sea preciso. Las vías se componen de 4 elementos esenciales: los raíles, por donde circulan los vagones; los tubos de refuerzo que sujetan las vías en el aire; los anclajes que unen los carriles; y los sillines que conectan la vía con las columnas. Este es el aspecto de una sección de la vía cuando se juntan todas sus piezas. Y para el boomerang gigante invertido, los trabajadores tienen que hacer 37 secciones. Mientras que la vía va tomando forma en China, los asientos se construyen aquí, en los Países Bajos, donde está la cadena de montaje, los laboratorios y los expertos de Vekoma Rides. Primero se hace el diseño. Después de crear una versión en el ordenador, se hace una maqueta, como este modelo en espuma del último asiento creado por la compañía. A partir de la maqueta se construirá un molde para sacar el vaciado de un prototipo del asiento. Después viene un paso crucial: probar el asiento y comprobar que es seguro viajar en él. Mientras tanto, en la megafactoría de China, el tubo sale de la máquina de doblado. Esta es toda la enroscadura que puede hacer la máquina. Estos tubos van retorcidos, tienen que retorcerse aquí y ahí, así. Este de aquí va doblado en 2 dimensiones, pero no se puede doblar así. Esta fase hay que hacerla a mano. Para doblar acero sin la fuerza de una máquina, los trabajadores se sirven de la física. El calor expande el metal. Los trabajadores tienen que modelar a mano la forma de la vía y el doblado de los tubos, y para ello hace falta tener muchos años de experiencia para modelar las suaves transiciones de los tubos y conseguir buenas sensaciones durante el recorrido de la atracción. Todos estos operarios no habían trabajado nunca en la fabricación de vías para una atracción. Recibieron formación por parte del supervisor de Vekoma. Todos los trabajadores han seguido una formación de 4 años y ahora saben perfectamente cómo trabajar con este tipo de herramientas. Después de calentar y doblar los tubos, utilizan otro principio de la física. El frío contrae el metal. El agua solo hace que sea más rápido. Se puede enfriar al aire, pero tardaría 2 o 3 días. Con el agua solo se tardan 2 o 3 horas. A lo largo de todo el proceso de construcción, los trabajadores comprueban una y otra vez su trabajo. Porque esto no permite margen de error. Como todos los asientos diseñados por Vekoma Rides, los prototipos para el boomerang gigante invertido tienen que pasar rigurosas pruebas. Aquí en los Países Bajos tienen que verificar los límites de espacio.
El diseño por ordenador no nos da toda la información, así que pedimos a personas que se sienten y que intenten llegar con manos y pies tan lejos como puedan. De esa manera tomamos medidas reales y las cotejamos con las del modelo teórico para ver si esa medida se ajusta a la que hemos contemplado en el diseño por ordenador. Parece algo rutinario, pero en realidad es vital. Cuando montamos en una montaña rusa, nuestro cuerpo también va a toda velocidad. Los diseñadores lo denominan límite de holgura o globo, que es el espacio entre los pasajeros y la estructura de la montaña rusa. Diseñamos un globo imaginario dentro del cual los pasajeros pueden mover las manos, extender los brazos, sin que toquen ninguna pieza de la estructura. Es un ciclo constante de pruebas y modificaciones donde se controla cada centímetro del recorrido. Aquí vemos que un pasajero es lo suficientemente alto como para tocar una aleta de frenado y eso no está permitido porque podría herirle. En ese caso, tenemos que rediseñar esta pieza de la vía para bajarla de manera que haya suficiente límite de holgura y evitar que se dé esa situación. Un buen diseñador mantiene ese límite lo más ajustado posible para añadir emoción a la atracción. Si el diseño se ajusta al mínimo de ese límite de holgura, al montar en la atracción y al ir a toda velocidad, el pasajero tiene la sensación de que no cabe por ciertas zonas. Y eso aumenta la diversión. Esos efectos crean una dimensión extra en la atracción y lo que da una mayor sensación de velocidad y de miedo. Cuando vuelas por estos raíles a una velocidad de 100 kilómetros por hora, no quieres encontrarte con ningún error de cálculo. No solo se somete a los asientos a muchas pruebas. Las vías también necesitan mucha precisión. Para asegurarse de que han alcanzado la curvatura correcta, el equipo chino traslada los tubos a una guía para su verificación, donde utilizan nada más que una plomada tradicional y un contorno dibujado a tiza. Antes de levantar la guía, el equipo dibuja en el suelo un contorno preciso. Es una habilidosa mezcla de matemáticas y experiencia. Cuando terminan, este graffiti de ingeniería refleja exactamente la posición y las dimensiones exactas que debe tener esta sección de vía. La guía que sujeta la vía se construye entonces según el contorno dibujado. Las plomadas se colocan a lo largo de la longitud de la vía. Cada plomada tiene que coincidir exactamente con las marcas del suelo. Si una plomada no coincide, hay que doblar más la vía. Es un trabajo muy difícil. Hay que saber cómo calentar el tubo, dónde hacerlo y durante cuánto tiempo. Hace falta muchísima paciencia. Y cuando los tubos alcanzan por fin la forma deseada, los trabajadores empiezan a soldar los anclajes. Estos anclajes mantienen unidos los raíles. Después de soldar los anclajes, se procede a otra prueba de precisión, verificación del peralte. Las curvas en una montaña rusa necesitan ser peraltadas por la misma razón que en las carreteras: comodidad y seguridad. Si tomamos una curva a 100 kilómetros por hora y esta curva es plana, nos desplazaríamos hacia un lado, como en un coche. Y no es una sensación agradable, ni para mí ni para nadie, salir disparado hacia un lado y hacia el otro. Nos podríamos romper algún hueso. Los trabajadores comprueban el peralte con una herramienta especialmente diseñada por Vekoma y denominada, como no, peraltador. Pasamos el peraltador por las vías y obtenemos una serie de cifras. Esas cifras nos muestran la suavidad del peralte.
Nuestra montaña rusa tiene que ir muy suave. No es como boom. Una vez hecho el peralte, la siguiente tarea es colocar los sillines, las estructuras que conectan la vía con la columna. Y por último, una inspección crucial. La soldadura puede dejar grietas microscópicas invisibles a simple vista. Pero han ideado una ingeniosa manera de localizar estos problemas. Cuando buscamos grietas, primero pulverizamos una fina capa de líquido de contraste plata-oro. Después aplicamos este líquido negro, que es un fluido de polvo magnético, que contiene pequeñas partículas magnéticas. Si hay alguna grieta, aparecerá y podremos verla a simple vista. Bien, no hay grietas en este, no hay ningún problema. Cada sección de vía mide unos 10 metros. Y esa medida no es casual. 10 metros es la longitud de un contenedor de carga, ya que cada sección llegará prefabricada al parque de atracciones para su rápida instalación. Una vez que todas las secciones de vía han sido completadas y comprobadas, emprenden camino a Shanghái. Aquí, en el parque de atracciones de Jinjiang, un equipo diferente de trabajo se dispone a montar este enorme rompecabezas. Las montañas rusas tienen recorridos diferentes, pero todos los diseños parten del mismo punto: altitud. Porque la altura crea la velocidad. Es una cuestión de física. Si dejas caer algo desde una altura, cuanto más alto, más velocidad alcanza. En principio, si dejo caer el tren desde una altura de 60 metros, volverá a subir hasta una altura de 55 metros, dependiendo de la cantidad de fricción de las ruedas y del aire, ya que reducen la velocidad del tren. Y con esa energía generada se llega al siguiente elemento del recorrido y al siguiente, y se puede ir completando la pista hasta que la energía se agote. Mantener esa energía es la razón por la cual nunca hay un looping al final del recorrido. Al final ya no hay energía suficiente para completarlo, y para un looping se necesita cierta altura. Por eso estos elementos de altura están siempre al principio, justo después de la caída en picado. A medida que te vas acercando al final, hay más elementos del tipo tirabuzón o curva horizontal porque se construyen abajo. Todo esto determina el trazado del recorrido. Para un diseñador todo es cuestión de subidas y bajadas. ¿Ruedas? Siempre queda esta viga y estas dos barras de acero inferiores que mantienen el tren fijo a las vías. El vagón de enganche que tira del tren hacia lo alto de la torre tiene su propio sistema de protección denominado antideslizamiento. En la parte más alta de la torre va esta guía de cadena. La cadena discurre por aquí y se engancha a un acoplador de cadena y tira del tren hacia lo alto de la torre. Es ese sonido característico que se oye al llegar a lo alto. El nuevo sistema lo hemos hecho silencioso, así que ya no se oye ese ruido. Si la cadena se rompiera, este sistema engancharía el tren para evitar que se cayera. También se está protegido en lo que parece la posición más peligrosa, boca abajo. En el caso improbable de que el tren se parara mientras está boca abajo, las ruedas mantendrían a los vagones anclados a la vía y el arnés de hombros mantendría al pasajero fijo al asiento. E incluso el arnés tiene un sistema de seguridad adicional. Están todo lo seguro que se puede estar. Aparte de los sistemas de seguridad incorporados, los diseñadores tienen las leyes de la física de su parte. Incluso en la parte más alta del looping, se va a tal velocidad que la aceleración te empuja hacia el asiento. La presión que ejerce esa aceleración se denomina fuerzas G.
Te mantiene pegado al asiento y a la vía durante todo el recorrido. Se nota la fuerza G cuando aceleras rápidamente en un coche o cuando hay un descenso brusco. Es como cuando montamos en un ascensor. De repente notas esa rara sensación como si cayeras al vacío. El tamaño del parque también asegura que haya mucha fuerza G, porque al haber menos espacio, los giros tienen que ser más cerrados. Cuanto más compacta la haga, más cerradas serán las curvas y más tensión soportará el cuerpo humano. Aunque hay que encontrar un equilibrio entre lo que es aceptable y lo que no lo es. El boomerang gigante invertido aumenta el nivel de fuerzas G. Si tuviéramos un diseño solo con loopings e hiciéramos el recorrido con un cubo de agua en el regazo, al terminar el recorrido el cubo seguiría lleno porque las fuerzas G mantendrían el agua dentro del cubo. En una montaña rusa lo más importante son las fuerzas G. Tiene que haber partes rápidas y partes lentas. Si consigues una buena combinación de ambas, entonces se consigue una buena montaña rusa. Se trata de mantener las fuerzas G y la tensión a un nivel aceptable en el que la gente disfrute. Para los ingenieros es simplemente matemáticas. A partir de la altura, de los ángulos de las curvas y de la velocidad del tren, se puede calcular las fuerzas G que soportan los pasajeros. El mayor problema es siempre las limitaciones. Hay que trabajar dentro de unos límites que están en las fuerzas G que una persona puede soportar. Y ese límite es de 5 Gs, el equivalente a 5 veces su peso corporal. ¡Dios mío! Se puede llegar a las 5G, pero eso es solo aceptable durante unas décimas de segundo. Las fuerzas G afectan al riego sanguíneo entre el corazón y el cerebro. Si se superan los 3G, la sangre deja de fluir al cerebro y si se está así más de 2 segundos, se puede perder el conocimiento. Las fuerzas G también delimitan quién puede montar en la atracción. Por encima de 5 Gs, los niños pueden sufrir daños musculares porque sus cuerpos están aún creciendo. Por eso les resultará familiar el cartel de los parques que avisa: tienes que medir esto para montar en esta atracción. La mayoría de las veces es por las fuerzas G y no porque vayan a salirse del asiento. Esa es la ecuación de las montañas rusas. Cada dosis de adrenalina requiere 100 gramos de precisión. Es fácil hacer que la atracción funcione, pero lo más complicado es hacer que sea segura para las personas. Antes de ponerla a funcionar con gente dentro, tenemos que estar seguros de que se ha controlado cada aspecto de la seguridad. Y nadie viaja en esos vagones hasta que eso no se haya hecho. Silvio Van Duren está probando algo muy importante: el programa informático que controla la seguridad del boomerang gigante invertido. Para Silvio, esta prueba es algo personal, ya que él ha diseñado el programa. Pensamos en aquello que puede ir mal. La plataforma que sube, una puerta que queda abierta, un freno que se activa cuando no debería. Este panel controla todos los sensores de seguridad de la atracción. Para que sean el doble de seguros, cada sensor dispone de un dispositivo de emergencia. Si alguna parte de la atracción no funciona bien, el sensor se enciende y el sistema se interrumpe. Cuando el tren sale de la estación, la plataforma tiene que bajar. Se tiene que comprobar que está bajada y asegurada para que nadie pueda golpearse con ella. Silvio también tiene que asegurarse de que el tren no salga hasta que todos los pasajeros estén sujetos con el arnés de seguridad. Se ha detectado que hay un asiento abierto porque no aparece una luz verde. Vamos a comprobarlo. Es el vagón 2, asiento 3. En este caso, el sensor en la parte trasera del asiento transmite el mensaje al panel de control. Cuando bajamos el arnés, se apaga la luz roja del sensor. Y ahora vamos a ver si en el panel de control aparece que el arnés está bajado y anclado.
Aparte de que los pasajeros vayan seguros, las puertas deben estar cerradas, especialmente después de que el tren haya salido de la estación. Si una de las puertas de entrada tiene algún fallo y no se cierra, el tren se quedará parado en lo alto de la torre y entonces un operario de mantenimiento tiene que venir a reiniciar el sistema antes de que el tren pueda bajar. Puesto que son vidas humanas las que circulan por estos raíles, cada proceso se verifica por seguridad. El clima de Shanghái es el ideal para la corrosión. Los veranos son calurosos y húmedos. A lo largo del año, llueve un día de cada 3. Y el metal y el agua no mezclan bien. Los constructores de montañas rusas no hacen retoques según el clima donde trabajan. Desde el principio, la empresa va un paso por delante de la madre naturaleza. Desde un principio consideramos el peor escenario y nos aseguramos de que la atracción cubre todas las posibles necesidades. Como el acero inoxidable, para resistir a la corrosión y a la fatiga de materiales. Cuando comenzamos este negocio, los parques de atracciones solo abrían 3 meses y ahora sin embargo abren durante todo el año. Así que tenemos que contemplar la fatiga de materiales. Los constructores toman todo lo que la naturaleza puede hacerle a sus creaciones y se lo hacen ellos primero, como están haciendo con esta puerta. Lo corrompemos con arena y probamos cuánto tiempo tardará el cliente en tener que cambiar, por ejemplo, la placa guía. Un parque de atracciones es como un cine. Si el proyector se apaga, todo se apaga. Un parque no se puede permitir averías constantes. Así que si una puerta tiene que abrirse 100.000 veces entre cada mantenimiento programado, se prueba antes que la puerta abra 100.000 veces. A pocas semanas de la gran inauguración, quedan aún algunas comprobaciones de seguridad. Entre las pruebas finales está la de medir la aceleración del trayecto para asegurar de que no sobrepasa los límites de seguridad. A velocidad máxima, el tren alcanza los 100 km/h. Para esta prueba, es muy arriesgado utilizar seres vivos. Este voluntario de plástico está lleno de 80 kilos de agua, que es el peso medio del pasajero. Si el muñeco pasa la prueba, la atracción llegará a su examen final con voluntarios humanos. En una atracción donde las vistas son primordiales, los diseñadores han tenido que solucionar un problema aparentemente simple: cómo colocar los asientos. En algunas montañas rusas los vagones tienen 4 asientos en fila. Y pobre del que se siente en medio. Es como ir sentado en el asiento del medio de la parte de atrás de un coche. No pueden ver por los lados porque hay otros asientos, así que no pueden disfrutar de las vistas del parque. Los diseñadores del boomerang gigante invertido dieron con una solución inteligente y simple: escalonar los asientos exteriores para que no taparan las vistas. En total, el tren del boomerang gigante invertido tiene 8 vagones con un total de 32 pasajeros. Añadir más vagones incrementaría el peso del tren y sería imposible realizar el looping. Los asientos están a punto de llenarse. Después de meses de trabajo, de la unión de 2 megafactorías y del esfuerzo de todo un equipo de construcción, la supermontaña rusa de Shanghái está lista para ser probada por conejillos de indias humanos. ¿Y quién mejor para probarla que los tipos que la han construido? Es el momento de la verdad. Te pones un poco nervioso antes de hacer el primer viaje. Se ha calculado docenas de veces, hemos hecho comprobaciones y aún así todo el mundo está nervioso antes del primer viaje con personas. Bien, preparados.
Una vez que Silvio pulsa el botón, ya no hay marcha atrás. La diversión y el miedo dependen de dónde te sientes. Es como una versión mecánica del látigo. Si te gusta experimentar las fuerzas G, tienes que sentarte en el primer vagón o en el último. En la vuelta a la torre número 1, el vagón de enganche agarra al tren en pleno vuelo. Y de vuelta a la estación sanos y salvos. Y el veredicto: Cuando miras hacia abajo desde ahí arriba parece que te vas a caer. Y en el momento en que te sueltan en la torre 1, en ese momento alcanzas los 4G y te sientes muy nervioso. Cuando pasas por la plataforma a 100 km por hora es genial. Es una pasada. Después vienen los loopings y giros, que son puro placer. Cuando llegas a la torre 2, parece como si fueras a salir disparado hacia el cielo. Cuando te sueltan otra vez y caes marcha atrás, tienes la sensación de una caída libre. Es espectacular. Cuando el boomerang gigante invertido de Shanghái se inaugure, ofrecerá un viaje inolvidable. Una máquina vertiginosa, construida con mano firme, con exactitud rigurosa y precisión matemática. Siempre intento idear algo nuevo y divertido y que no sobrepase los límites porque queremos que la gente monte una y otra vez. No tiene sentido para un diseñador de montañas rusas que la gente se monte y después de un primer viaje diga, vale, suficiente, es demasiado para mí.